justamente porque no puede salir, o una cosa u otra. Europa, los cuadernos. Marcelo, ¿qué pasa? Bueno, creo que más que prolongación tenemos un agravamiento de la crisis y tenemos que entenderla en forma integral, porque efectivamente tenemos esta historia de los cuadernos que ha sentado en el banquillo de los acusados, aunque sea por pocos minutos, porque luego los mandaron a su casa, te diría casi el conjunto de la clase empresarial argentina. Techín, Rogio. ¿Generadores de la crisis? Los que han vivido, claro, los que han vivido a costa del presupuesto público, a costa de los trabajadores, los que han llevado, junto con los gobiernos que respondieron a ellos, a la quiebra del país. Bueno, y ahora indudablemente aparece todo su parasitismo. Acá hay una crisis que interpela al gobierno anterior, indudablemente, pero también al actual, porque todos ellos siguen haciendo negocios con el presupuesto público a través de Macri. Varios de ellos están ligados hasta familiarmente a Macri. Entonces, bueno, viendo esto en el marco de un derrumbe económico, ¿no es cierto?, más vasto, indudablemente tenemos una crisis muy importante. Los trabajadores lo están viviendo con despidos, con caída del salario, con situaciones como las que hoy vive la docencia universitaria, a quien se le ofrece un aumento del 10% en un país donde la inflación va a ser del 35%, sí. O situaciones de despidos como en el astillero Río Santiago. Lo que se pone de manifiesto es la incapacidad de gobernar del elenco político, ¿no es cierto?, que está hoy, de los partidos que han gobernado la Argentina en las últimas décadas y de la clase social que los sostuvo, que es la clase capitalista. Entonces tenemos una crisis de carácter general a la cual indudablemente los trabajadores tienen que darle una salida, por un lado a través de una lucha que hoy se plantea en algunos casos, pero que necesita tener un carácter más amplio, y luego a través de una salida política propia. Cristian, en el estrato planteado, diría yo, en la lista de prioridades planteada por el gobierno, vos sos sociólogo, la sociedad, ¿en qué lugar está? Bueno, la sociedad no es toda homogénea, ¿no? Lo que sí se puede decir es que el gobierno ha privilegiado a su grupo de amigos y los negocios empresarios de los miembros del gabinete, que en realidad es como si el gabinete se hubiese loteado en una serie de grupos económicos que tienen distintas áreas con las cuales no se han cansado de hacer negociados desde que Macri está en el gobierno. Lo que pasa es que ese esquema ha llevado a un desastre. Ustedes fíjense que se van a pagar este año 78.000 millones de dólares en concepto de deuda pública y se van a fugar aproximadamente entre 35 y 40.000 millones de dólares. Es decir, ahí está lo que se están robando ahora, ¿no? Porque con el caso de la corrupción es lo que se robaba. Bueno, acá es lo que se están robando ahora los grandes especuladores, los grandes acreedores, y esto tiene su otra cara en el empobrecimiento generalizado de la población, lo que sufre cada hogar, que le cuesta llegar a fin de mes, que no puede pagar las tarifas, crece la gente que se engancha a la luz en los barrios populares, el no pago de las expensas de los vecinos. Bueno, toda esa situación que es que frente a la inflación perdés con el salario, bueno, es verdaderamente cada vez más insoportable. Lo nuevo que creo que se puede ver en las últimas semanas es la reacción desde abajo, ¿no? Porque lo vimos en los trabajadores que mencionaba recién Marcelo, del astillero Río Santiago, en su resistencia y en la gran marcha de solidaridad luego de la represión, más de 10.000 personas, la movilización en Córdoba de PEC y luego la gran movilización universitaria que se dio en Córdoba con cerca de 30.000 personas, el gran paro docente nacional universitario, 190.000 docentes universitarios acompañados crecientemente con los estudiantes. Vamos la semana que viene también un paro docente en la provincia de Buenos Aires de 72 horas. Es decir, abajo se está buscando, ganando las calles, frenar esta situación, ¿no? La contracara de esta rebelión que se empieza a expresar por abajo es la dirigencia traidora de la CGT, que ya uno no sabe qué decir frente a su absoluta ausencia, ¿no? Es la sigla borrada, la gran desaparecida de la época Macri de la CGT. Fue el paro del anterior que tuvo un acatamiento brutal y desde entonces se guardaron abajo de la mesa, o más bien se reunieron con los representantes del FMI y se reunieron con el gobierno para decir que no iban a hacer olas
por lo menos la mayoría de la cúpula de la CGT. Cuando más que nunca necesitaríamos un plan de lucha del conjunto del movimiento obrero para ponerle fin a una situación donde las consecuencias no cesan de agravarse día a día, ¿no? Porque a la izquierda nos dicen, ustedes el no pago de la deuda es utópico, pero esta gente está llevando al default. Es decir, no a un no pago de la deuda hecho como parte de un plan político de conjunto que incluya la nacionalización de la banca y el comercio exterior, sino a condiciones, digamos, de implosión económica generada por la política de endeudamiento y ajuste permanente que está aplicando el gobierno de Macri, ¿no? Bien, lo que decías de la CGT se tildan de dialoguistas. Guillermo, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias. Guillermo pertenece, saben ustedes, al Grupo Callao. El Grupo Callao es un grupo de personas que circunstancialmente se empezaron a juntar, tengo entendido, en un bar de Callao, tradicional bar de Callao y Lavalle, y empezaron a tirar ideas arriba de la mesa. Entre ellas, bueno, algunas de esas ideas fueron presentadas hace poquito al gobierno, que tienen que ver con la crisis económica que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, por supuesto que bueno, acá el diagnóstico que hizo Marcelo, que es un especialista, lo compartimos, y también el diagnóstico social de Cristian. A mí lo que me parece es que en realidad hoy frente a la crisis y con este diagnóstico en el cual compartimos, lo que tenemos que pensar es, entre todas las fuerzas políticas y los que pensamos que nos sentimos dentro del campo popular, cuáles son las prioridades hoy en este momento en el que, como bien expresaban ellos, estamos en una situación casi terminal. Y lo primero que pensamos es cómo defendemos el trabajo argentino. O sea, la centralidad de lo que nosotros tenemos que expresar como oposición a este gobierno, que lo único que ha mostrado una gran insensibilidad y ha gobernado justamente para el sector financiero, es de qué manera nosotros nos reunimos desde todos los sectores para ver cómo defendemos el trabajo argentino. Y en esto, por supuesto, tiene razón Cristian, el rol que tiene que cumplir la Confederación General del Trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado también la cuestión que tiene que ver con de qué forma reconstruimos las instituciones, porque el gobierno lo que está haciendo es metiendo todo en la misma bolsa, en un barro en el que lo que hace es generar un gran desánimo en la sociedad, un gran descreimiento no solamente en su sector dirigente, sino en la misma sociedad, porque en realidad el mensaje que nos quiere transmitir el gobierno es que todos somos una porquería, que los argentinos realmente no servimos para nada, que los docentes son malos. O sea, el 30 de agosto tenemos una marcha federal universitaria, 57 universidades públicas no comenzaron las clases, y me parece que eso es un dato, porque la República Argentina ha sido modelo en cuanto a la educación pública y la educación superior y gratuita. Entonces, ese modelo y ese símbolo es el que quiere atacar hoy el gobierno de Macri, y nosotros eso no lo debemos permitir. Sí, la palabra crisis a veces nos traslada al 2001. ¿Se puede repetir? Bueno, no solo se puede repetir, porque las repeticiones suelen ser una versión agravada del pasado. Esto lo tenemos que tener completamente claro. La crisis argentina no es simplemente la crisis de la deuda pública, del quebranto fiscal, del Banco Central. Hoy hay una quiebra más general de la economía, lo cual se verifica en el hecho de que la producción industrial se ha derrumbado, que el consumo, ¿no es cierto?, está totalmente deprimido, y por lo tanto asistimos a una situación de verdadero colapso económico. Este es el cuadro, ¿no es cierto?, que tenemos hoy. Ahora, en relación al tema que se plantea, que siempre, ¿no es cierto?, preocupa, es que es efectivamente defender el trabajo de los trabajadores argentinos. Para defender el trabajo argentino hay que emancipar a la Argentina de los que nunca trabajaron, los capitalistas. Y el tema de los cuadernos lo explica muy claramente. Ustedes se dan cuenta que hay una clase social que vivía del presupuesto público. Es decir, se hacía una obra y lo que es equivalente probablemente al beneficio de la obra tenía que ver con el sistema de retornos que se pactaban, ¿no es cierto?, con el conjunto de funcionarios. Funcionarios, insisto, del gobierno anterior, pero también de esto. El señor Rocchio, que hizo su confesión, tiene la concepción del subte de la ciudad de Buenos Aires, que está arreglada con el gobierno de Macri. Ahora, ocurre lo siguiente: mientras a los docentes universitarios le quieren bajar el salario real en un 20% en un año, porque esa es la diferencia entre lo que le ofrecen
¿no es cierto?, y la inflación que vamos a tener este año, mientras ocurre eso, el gobierno, a las empresas que están sentadas ahora en el banquillo de los acusados por el tema de los cuadernos, le acaban de pagar peso por peso los certificados de obra que están pendientes. ¿Para qué? Para que ellas le paguen a los bancos y los bancos, que ganan mucho dinero con la especulación, no tengan ningún problema. Es decir, salta toda esta podredumbre, se interviene a los podridos, se los interviene, se incautan sus bienes, se abren los libros de las empresas, se establece una abolición del secreto comercial. No, de ninguna manera. El gobierno va y rápidamente le paga lo que les debe para que el sistema económico de los corruptos siga funcionando. Entonces tenemos una justicia selectiva para algunas cosas sí, para claro, otras no. Es decir, acá se ha armado esto, ¿no es cierto?, con un determinado cuadro político donde funcionarios del gobierno anterior, ¿no es cierto?, son imputados. A ver, a nosotros no nos sorprende por un motivo. Miren, si hay alguien en este país que no se va a sorprender de negociados con el transporte, es el Partido Obrero. Un militante nuestro, Mariano Ferreira, fue asesinado por este triángulo de corrupción integrado por Jaime, Schiavi, el sistema de transporte del gobierno anterior, debido los burócratas sindicales como Pedraza y las empresas contratistas que explotaban trabajadores tercerizados y se embolsaban. Es decir, a nosotros no nos va a sorprender eso, pero ojo, los empresarios beneficiarios de este régimen de coimas están siendo amnistiados, premiados por el gobierno con dinero y por lo tanto lo que se presenta como un operativo de manos limpias es un operativo para salvar a los empresarios corruptos y responsables de la crisis nacional. Esto viene de hace muchos años, hace muchísimos Claro. Es más, diría ni del anterior, viene de hace muchísimos años. La pregunta es para Guillermo, y por supuesto no es una pregunta, digamos, que atrás tenga nada. Viene de años y estábamos hablando del gobierno anterior, desde el inicio del gobierno anterior, estamos hablando de Néstor. Alberto Fernández, que se sienta también en el Grupo Callao, participó durante muchísimos años. La pregunta es, ¿cómo es posible que no haya visto nada? Bueno, eso igualmente lo debería contestar Alberto. Es que me hubiera gustado, pero... Más allá de eso ya seguramente él ha tenido la posibilidad de expresarse públicamente, Sí. pero más allá de eso yo lo que quiero decir es que la cartelización es un problema que tiene la Argentina desde mucho tiempo atrás y no solamente, o sea, se profundizó a partir de la dictadura militar con grandes actores en los cuales, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay un libro de un empresario, de un periodista oficialista, que es Luis Majul, que no tengo por qué dejarlo, que se llama El dueño de la Argentina. Ustedes no sé si lo recuerdan. Sí. Fue su primer libro. Ahí él cuenta la historia de todas de estas familias, cómo hicieron sus fortunas, cómo fundamentalmente crecieron abrumadoramente, digamos, su patrimonio durante la dictadura militar y cómo funciona todo el sistema de cartelización que muy bien expresaba Marcelo. ¿Qué es lo que planteamos nosotros, no solamente del espacio del Grupo Callao, sino desde la idea, digamos, de cómo miramos para adelante y reconstruimos las instituciones que las agreden los corruptos del presente, los corruptos del pasado y los corruptos también de los gobiernos anteriores? Porque, vuelvo a repetir, la patria contratista nace con el nacimiento del Estado fiscal mismo, es decir, cuando empieza la obra pública grande a fines de la década de los 20, ahí empieza todo el sistema de la patria contratista. O sea, nosotros no tenemos burguesía industrial y en realidad los grandes ricos de la Argentina son los vinculados al sector primario y los vinculados justamente a los negocios con el Estado. Entonces, si esto nos sirve de aprendizaje para el futuro, tenemos que tener en claro una cuestión. O sea, la plata de todos no se toca y el que la toca tiene que ir preso, sea quien sea, pero claramente tiene que ir preso con la garantía del debido proceso, con la garantía de un Estado de Derecho, con la garantía de jueces serios. Y con esto quiero hacer una breve referencia. Estaban dando ustedes el tema del juez Melazo. Nosotros éramos funcionarios en la provincia de Buenos Aires junto al gobernador Felipe Solá. El gobernador Felipe Solá lo denunció porque formaba parte del negocio de los desarmaderos. Tuvo proceso de jury o de enjuiciamiento. Al final no se dio. Hoy vemos que es parte de un entramado mafioso, en el cual no es el único, que ustedes lo han visto, y entonces vemos que nosotros necesitamos instituciones transparentes y jueces probos también, porque si no terminamos los jueces corruptos
investigando a los funcionarios sospechados de la política y en realidad dejamos de ser creíbles institucionalmente. Entonces, trabajemos a futuro por la transparencia en las instituciones, que cada uno, el que tenga que rendir cuentas frente a la justicia, que la rinda, pero pensemos que nosotros tenemos que salir de esto y que vamos a salir en la medida que, vuelvo a repetir, nos planteemos defender el trabajo argentinos, reconstruir las instituciones, combatir la corrupción en serio, no como lo hace este gobierno, combatir la corrupción en serio y elaborar una agenda de transparencia que nos permita tener otra Argentina. Cristian, se están llevando varios allanamientos a cabo en este mismo momento, inclusive en la provincia de Santa Cruz, en el Calafate, propiedades de la expresidente Cristina Kirchner. ¿Es correcto, es incorrecto que se lleve a cabo según el pensamiento de ustedes? Mira, lo que pasa es que hay trascendidos de lo que ha pasado ahí, que hay que ver lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Porque hay supuestamente secreto de sumario, pero no es tan secreto para todos, según lo que se publica en los diarios. Entonces es claro que ciertos medios de comunicación son parte de la operación jurídico-policial mediática que está orquestando, que está trabajando sobre los, más que cuaderno gay, fotocopia gay, que se montan en los hechos reales de corrupción del gobierno anterior, pero para organizar una causa claramente direccionada que absuelve a los macristas o a los funcionarios que estaban y que ahora se arrepienten y dicen lo que quiere escuchar Bonadío, los tratan de una manera, los otros de otra. Entonces hay una clara discrecionalidad sobre la cual esto se está construyendo, lo que no quita que haya puesto en evidencia lo que era un secreto a voces, que era el gran negociado de la coima en la obra pública. Lo que pasa es que, si vos ves cómo direcciona el juez, hay algunas preguntas elementales que no hace, que es, bueno, ¿y cómo era antes en el gobierno anterior? ¿Y cómo siguió siendo después? ¿Y cómo eran las provincias? Son preguntas que aparentemente no hicieron, porque es evidente que la torta es mucho mayor de aquello que el juez está poniendo en evidencia o que la operación está poniendo en evidencia, porque es una operación conjunta, es un trabajo en común que hace un juez de la servilleta como Bonadío con, como es con el cierto grupo mediático con los cuales está trabajando. Entonces, digo, ahora yo creo que hay que tener algo en cuenta que es importante para ver las magnitudes también de lo que hablamos. Cuando yo señalaba lo que vamos a pagar de deuda externa para tener... Para poderlo mensurar, son 24 presupuestos universitarios que se van solo este año. De fuga de capitales, entre 13 y 15 presupuestos universitarios. Es decir, que las prioridades de la política de este gobierno es llenarle los bolsillos a los acreedores, a los especuladores, donde también hay todo tipo de negocios corruptos. Porque se ha instalado una agenda donde algunos negociados se ponen en evidencia y otros negociados parece que se ocultan o que acá no pasa nada. Uno de los funcionarios claves, Cañonero, vicepresidente del Banco Central, que viajó ahora a la misión a Washington, es un hombre de uno de los grandes grupos especuladores que tienen los bonos argentinos, donde él trabajaba directamente, y fue ahora a negociar él mismo la compra de bonos con los cuales Macri se va a reunir cuando viaje ahora a reunirse con todos los inversores de Wall Street, con el Tesoro norteamericano, y también con otro tipo de funcionarios tratando de ver si puede lograr algo de plata para un año que viene donde no se sabe que el gobierno la va a sacar. Entonces, yo creo que más allá de los elementos puntuales, hay un régimen político que está en una crisis muy grande, ¿no? que está mostrando su podredumbre en gran medida, donde una parte de la casta política, junto con los grandes empresarios de este país, bueno, están mostrando cómo ellos se llenaron los bolsillos a costa de la decadencia nacional y del pueblo trabajador. Por eso creo que hay que plantear una salida de fondo, ¿no? Que pasa obviamente porque los que tienen las manos limpias son los propios trabajadores. Si el control de la obra pública estuviese hecho por los propios laburantes, bueno, no sería la situación la que vivimos. Porque además, digo, hay algunos de los casos de coimas sí están vinculados a la industria, que es el Grupo Techín, que dice, yo coimé para que me paguen la indemnización de Sidor a costa de los bolsillos de los trabajadores venezolanos, lo cual también era bastante previsible que había sido así, porque obtuvo un precio enorme en beneficio de indemnización en ese momento. Y ahora Techín se quiere despegar, dice, yo no fui, pero ¿cómo? Pará. Vivieron también, fueron eje del riñón de la patria contratista, y ahora hemos visto los relatos de la reunión de la Asociación de Empresarios Argentinos, donde la EA, donde está la cúpula de la clase dominante de este país, donde ellos están señalando el esquema que quieren. El negociado del petrolero y gasífero en el sur, donde es otra vía de saqueo porque pagamos a precio dólar altísimo el millón de BTU del gas
el precio más alto del mundo paga Argentina, una cosa insólita, garantizado, dolarizado. Entonces digo, ese sector es el que tiene ese esquema que implica, bueno, cierre de fábrica, pérdida del poder adquisitivo del salario, Ahora, pérdida de derechos laborales. Tenemos una buena noticia, Marcelo, porque según leí estos últimos días vamos a empezar a exportar gas y eso podría llegar a generar fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, incluso que baje la tarifa. No, a ver, seguro no va a bajar la tarifa porque más que nunca la tarifa de gas se va a relacionar con el valor internacional que obtengan las empresas exportadoras. Eso seguro que no. Ahora, Argentina ya vivió esto. En los años 90 hubo una abundante exportación de gas hasta que las reservas quedaron completamente exhaustas. No me extrañaría incluso que ahora conviva la exportación de gas con la importación. Pero perdón, convengamos que tampoco se invirtió en la exploración de recursos en esa época. O sea, se gastaba lo que se tenía, se generaba plata, se mostraba una cosa que claro, no era, pero no se proyectaba a futuro. No solo no se invirtió, pero es exactamente lo mismo que va a ocurrir ahora. Pero ahora están con vaca muerta. No le quepa la menor duda, sí, explotando. están con vaca muerta, mientras efectivamente existan reservas a un determinado costo para poder explotar y luego rápidamente exportar. Es indudable que la producción gasífera argentina y la producción de hidrocarburos debería estar asociada a un plan económico de carácter en general que lo liga a la industrialización del país. Acá que señalaba Guillermo, la virtual inexistencia, yo no diría inexistencia, pero el parasitismo de una burguesía, de una clase capitalista, que así como ha rifado los dólares del endeudamiento, también ha rifado las reservas de hidrocarburos. Nosotros estamos viviendo, fue interesante tu pregunta cuando aludiste al tema del 2001, porque Argentina se está aproximando, está uniendo las coordenadas de una crisis de carácter excepcional. Es decir, un momento particularmente importante de la Argentina en el sentido que la crisis, por su gravedad, también plantea la circunstancia o la posibilidad de una transformación social que se da justamente en el marco de las grandes crisis, es decir, un derrumbe económico, el fracaso de un gobierno que es estratégico. ¿En qué sentido? El macrismo apostó a ligar a la Argentina al mercado internacional, al sistema financiero internacional. Lo hizo en un momento en que ese sistema financiero internacional entró en una fase de crisis particularmente aguda. Sí, se cerraron. Hoy ese sistema económico, ese capital internacional, no va a rescatar a la Argentina, porque no puede rescatarlo. Pero y es el mensaje del FMI. Pero no podemos dejar de reconocer que no podemos ser una perla perdida, pero en el fondo del mundo. Es decir, me parece que hay que interactuar con el resto del mundo. Pero esta perla forma parte de esta crisis mundial, porque lo que pasa en la Argentina, es decir, un país súper endeudado, que ya agotó sus posibilidades de endeudamiento y empieza a vomitar los capitales afuera, sí, es lo que pasa en Turquía, en Brasil, un curso de evaluación en general. La crisis argentina integra esa crisis internacional, pero insisto, son momentos donde se plantea el problema de las grandes transformaciones sociales y políticas. En la izquierda, así como estamos convencidos de que este gobierno está completamente agotado, no tiene ninguna posibilidad de darle una salida a Argentina, pensamos que de ese agotamiento, de esa situación completamente final, debe emerger una salida transformadora, debe gobernar otra clase social, deben gobernar los trabajadores, y si esa fuera la instancia, nuestra primer medida, como gobierno de los trabajadores, gobierno de la izquierda, sería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, una asamblea fundacional que tome, no solo debata y reforme cuestiones urgentes, sino que ella misma ejecute medidas absolutamente indispensables. El repudio de esta deuda pública usuraria, el establecimiento de una banca única para que los ahorros del país se vuelquen a una real industrialización, la nacionalización del sistema energético para que esas posibilidades de recursos den lugar, ¿no es cierto?, a otro salto, y luego medidas que hacen con el desarrollo de cuestiones inconclusas, por ejemplo,
que la Argentina sea realmente un Estado laico, que hoy no lo es. La separación definitiva de la Iglesia del Estado, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una gran Asamblea Nacional debería tomar esas medidas y esa sería nuestra primera iniciativa como gobierno de trabajadores. Socialmente, bueno. No, te quería complementar algo que yo comparto casi todo lo que dice Marcelo, por más que nosotros estamos, digamos, desde otro espacio político, pero además completarlo con la idea de que este gobierno vino por la reprimarización de la economía, porque todas las medidas fueron hacia ese terreno y justamente volcarse al sector financiero. Entonces, esto de que el gobierno fracasó y está terminado es porque el modelo que quiso implementar está agotado. Esto cuando dice, bueno, queremos que el gobierno cambie de rumbo. Que cambie de rumbo es ir hacia las antípodas, porque la matriz es una matriz que además fracasó, porque el modelo neoliberal fracasó. Lo que sí nos va a dejar es un país detonado. Es un país con las características como el fondo terminó de detonar a Grecia, como terminó de precarizar la vida de los jubilados griegos o de los trabajadores griegos. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar, y comparto 100% cuando él decía, la nacionalización del sector energético es fundamental. Y de paso vamos a terminar con esta cartelización de estos grupos, porque en realidad, por ejemplo, los recursos naturales tienen que estar hoy en manos del Estado. Es fundamental en un proceso de desarrollo. De esa forma nosotros vamos a empezar a generar trabajo. De esa forma vamos a pensar en un nuevo círculo virtuoso que esté sostenido en la producción y en el consumo, porque está claro que este modelo extractivo de concentración de riqueza, de precarización de la clase media, yo les quiero hablar, ¿dónde está la cámara? ¿A dónde estoy? Ahí. A la clase media, que por ahí a veces se sintió engañada por este gobierno. Lo que le quiero decir es que este gobierno no piensa en ustedes, no piensa en nosotros, piensa solamente en un grupo minúsculo de un 1% y piensa en cómo precarizar la fuente de trabajo para tenernos en un puño y no tener la mínima posibilidad de reclamar por nuestros derechos. Entonces, en eso creo que compartimos muchísimas cosas, más allá de nuestras diferencias, pero sepamos que nos vamos a encontrar con un país muy complicado, pero para eso tenemos que trabajar ya pensando en las elecciones de 2019, nosotros desde el campo del peronismo ampliado, en un ejercicio de unidad, de renovación política y fundamentalmente de una agenda que interpele claramente las demandas de la sociedad. Cristian, perdón. No, si coincidís con las transformaciones económicas, políticas y sociales. Sí, obvio que hay que hacer un programa de salida de fondo, un programa de emergencia desde los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas y no quienes están soportando ahora que la crisis se le cae en sus espaldas, ¿no? Como es el pueblo trabajador, eso es fundamental. Vos decías aislarse del mundo, no. Acá el gobierno de Macri creó una ilusión de que el capital financiero iba a ser un factor de desarrollo. Y el capital financiero es un factor de saqueo. Si por el contrario, los países que estamos sometidos bajo una deuda pública impagable, fraudulenta, ilegal, como el nuestro, o como Brasil, dejásemos de darle gran parte de nuestros recursos a los acreedores, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para una medida conjunta del no pago de la deuda de los países de la región? Nada. Y esos recursos que hoy se van como por una suerte de agujero negro y que se van, digo, para que ustedes tengan una medida, 530.000 millones de dólares de la dictadura a esta parte se pagaron en concepto de deuda y seguimos debiendo alrededor de 400.000 millones de dólares. Es decir, es una deuda que en última ya está pagada. Ahora, siempre te amenazan, lo que te van a hacer. Bueno, sí, pero si hay una resistencia colectiva de los países latinoamericanos, ¿qué te pueden hacer? A ver, empieza una pulseada, o ganan los especuladores que siempre te saquean o se impone otra medida. Pero desde ya, ninguna medida es mágica, es parte de un programa de conjunto. Lo que decíamos, nacionalizar la banca y el comercio exterior es clave para que no se fugue capital, pues si no, aun cuando pongas medidas limitativas parciales, como era el cepo en el gobierno anterior, se iba igual el capital, se le fugaron 100.000 millones de dólares. Y por eso los ricos de este país tienen en el exterior alrededor de 400.000 millones de dólares que no han pagado impuestos. Pero eso es un curro monumental que se hace siempre cometiendo el delito de los ricos, que es la evasión fiscal, la elusión fiscal, y que después salta en las empresas offshore, en los paraísos fiscales, etcétera. Entonces digo, ese esquema hay que tenerlo en cuenta porque hay una explicación de la crisis nacional como si fuese el producto de que no estamos suficientemente sometidos al capital financiero y no al revés. La decadencia nacional se explica por el peso de la deuda, por la fuga de capitales, porque el gran recurso exportador argentino, que es la renta agraria, está concentrado en un puñado de grandes propietarios y en un puñado de exportadoras. O sea que si no tomamos las riendas de los recursos nacionales, los nacionalizamos, y es otra clase la que tiene el poder, la propia clase trabajadora, bueno, no hay salida. Ahora, si la mayoría no comparte todavía esta salida que nosotros tenemos,
pero quiere luchar imponiendo su derecho democrático. La Asamblea Constituyente es una salida para la cual se puede movilizar, luchar la clase obrera, que eso se puede conquistar, obviamente, con la lucha y con la organización. Nada va a ser regalado. Acá eso hay que tener conciencia. En un momento la clase obrera y los trabajadores estaban con Cristina, estaban con el kirchnerismo. 12 años de kirchnerismo, algún periodista dice kirchnerato, donde la soja estaba a más de $600, recordemos, donde teníamos un desarrollo industrial, según decían los protagonistas, que superaba las expectativas. Teníamos un comercio internacional buenísimo con Venezuela y con otros países, en fin, que hoy hay países como por ejemplo Bolivia que están ultra desarrollados y nosotros nos quedamos. Entonces no es ni una ni la otra. ¿A dónde vamos? ¿En quién creemos? ¿En quién confiamos? Los trabajadores en ese momento, y la siguen apoyando a Cristina, ojo, porque uno cuando ve las manifestaciones a favor de la ex presidente, están ahí con los bombos y golpeando y gritando viva Cristina, etcétera, etcétera. Entonces, realmente nos ponen en una encrucijada, porque decimos a los que tenemos que votar, apostar, ¿qué hacemos? Propuestas hay un montón, pero ¿a quién le creemos? Yo lo que te puedo decir, digo porque para la parte, digamos, en la cual yo formo parte del espacio político que gobernó, digamos, durante ese tiempo, lo que te puedo decir es que hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal, y hay cosas de las que, por lo menos personalmente yo, no me hago cargo, digamos, de determinado tipo de personajes. Pero lo que digo es de acá para adelante. Pero no estamos pagando hoy, no voy a volver con la historia de eso, deuda, pero no estamos pagando parte o no somos consecuencia de una mala administración anterior. Yo creo que el gobierno, digamos, de Macri lo que ha instaurado es un cambio de matriz. O sea, los problemas que puede haber tenido la Argentina en el último mandato de Cristina Kirchner podrían haber tenido otro tipo de solución que no es cambiar directamente un modelo neoliberal con las características que nosotros mencionamos. O sea, lo que se tenía que haber hecho es haber hecho otras cosas que no se hicieron porque ganó Macri con otra ideología totalmente diferente. Nosotros, ¿qué pretendemos? Hay que iniciar un proceso nuevo, con caras nuevas, con ideas que profundicen estas prioridades. Vuelvo a repetir, digamos, la defensa del trabajo argentino, un modelo de desarrollo, nacionalización de los recursos naturales, digamos, una característica en la cual nosotros nos permita otra vez pensar en una sociedad inclusiva, con igualdad de oportunidades, con una clase media amplia. No es demasiado raro lo que estoy diciendo. Lo que sí, claramente tenemos que aprender de los errores. Y en eso comparto con vos. Claro, lo que pasa es que siempre, perdón, ¿no? Pero cada vez que uno escucha hablar a los políticos, escucha lo mismo. Tenemos que cambiar porque esto que está mal. Lo anterior también estuvo mal y nosotros proponemos tal cosa. Cuando se llega... Algunas cosas estuvieron bien. No se avanza. Bueno, algunas la cosas... ampliación de derechos... No se puede decir que no. Ha habido muchos derechos y por algo hay un acompañamiento... No, estoy de acuerdo. No todo. Pero hablamos del grueso, de lo que vemos habitualmente, la economía. Entonces, y vienen las propuestas y surgen y de repente yo particularmente me siento como... digo, me están tomando el pelo. No, a ver, ocurre lo siguiente. Creo que hay que diferenciar cuando vos señalabas que viene un partido político y dice, bueno, esto debe ser cambiado, esto debe ser de una manera u otra. La izquierda tiene otro enfoque sobre esta cuestión y es importante diferenciarlo, porque nosotros no estamos planteando simplemente que algo debe ser hecho por una generación diferente, por personas diferentes, o que quienes lo hicieron no eran suficientemente capaces. No se trata de eso. Lo que nosotros planteamos es cambiar las raíces sociales del Estado que existe y de la sociedad que... Te escuché, pero ¿estamos maduros como para poder cambiarlas? Es otra cosa. La crisis nos obliga a madurar. Ese es el gran tema. Es decir, ninguna sociedad ha llegado a una transformación si una crisis profunda no obliga o no empuja a madurar. Esto por un lado. Y luego, si no existe quienes dicen, bueno, tenemos que madurar, tenemos que adoptar un programa que responde a los intereses de los que trabajamos. Bueno, esa ya es nuestra misión, la misión de la izquierda. Pero vos mencionabas el gobierno pasado, por ejemplo. El tema del agro, las exportaciones, lo que ocurría. Bueno, sí, estuvimos en algún momento bendecidos. Y por sin supuesto, embargo... bendecidos por el alto precio de la soja, sí. Pero esa situación fue dilapidada entre un conjunto de parásitos. Esa es la conclusión de la crisis de los cuadernos. Y no lo digo por el hecho menor, por la corruptela, por esto o el otro. Lo digo porque los empresarios que fueron subsidiados con esos recursos
Bueno, ahí vemos lo que hicieron, sobreprecios, cobrar la obra pública de una manera que no correspondía, y hoy el país está como está. Tiene que haber una transformación social, que es otra cosa, que es discutir qué clase social debe gobernar y debe sacar al país de esta crisis. Sí. Cuando nosotros decimos, nosotros en la izquierda, quejadores, significa que deben ser mandados, digamos, a sus casas a caducidad esa otra clase social, la de los dueños de los bancos, de las grandes empresas, de los grupos contratistas, que han vaciado el país en función del beneficio privado. Entonces se puede establecer una economía que declare patrimonio social los grandes recursos y que se organice de acuerdo al interés colectivo, que es otra cosa. Por ejemplo, si los recursos naturales, el petróleo, el gas, el transporte, la energía, en su conjunto tiene esa misión, puede tener un gran factor para luego, no sé, industrializar el país en un plano más general. La Argentina, por ejemplo, necesita un enorme plan de viviendas que es incompatible con el beneficio privado y con el objetivo del capital financiero, porque hoy, para cobrar la deuda externa, tenemos una tasa de interés del 45%, y el trabajador se endeuda si va al supermercado, se endeuda si quiere comprar una casa. Sí, sí, sí. Una economía sobre otras bases, sobre bases sociales completamente diferentes. Entonces, yendo a tu pregunta, cuando dice todos dicen, vienen que hay que cambiar, puede ser, no lo niego, pero cuando la izquierda dice que hay que cambiar, quiere decir que hay que cambiar las raíces sociales del sistema en el cual vivimos. Te doy un ejemplo, Odebrecht dijo que había financiado todas las campañas presidenciales del año 2015, menos la campaña de la izquierda. Bueno, por algo fue, es decir, porque nosotros nos defendemos los intereses de las constructoras que están en la coima de la obra pública. Y te señalo un elemento muy importante. Mira, el gobierno anterior no nacionalizó las empresas de servicios ni de gas ni de energía eléctrica. O sea, los mismos que curraron en su momento con el menemismo, con las privatizaciones, después se vieron beneficiadas con los subsidios de la época de Debido y ahora con los tarifazos de Macri. ¿Qué le impedía hacerlo? Bueno, la orientación social que tenía. El problema del trabajo en negro. Terminamos con el 30 y pico % de trabajo no registrado. El gobierno anterior estaba asociado a burocracias sindicales que ahora son las más oficialistas con Macri. UPCN de Gerardo Martínez, bueno, Pedraza que se mencionaba antes, Cavalieri, los llamados gordos de la CGT, fueron un riñón de sostén. Entonces, hay que ver que lo que uno puede tomar y dice, mira, tuvieron 12 años de los cuales 10 fueron altamente favorables en el contexto económico internacional. Y sin embargo, los cambios que hicieron fueron muy limitados. ¿Por qué? Bueno, pues no se tocaron las bases centrales, los recursos centrales de la economía que permanecieron en manos del capital privado extranjero o de la gran burguesía nacional. Por ejemplo, cuando entraron los Kirchner, 2/3 de las principales 500 empresas pertenecían al capital extranjero. Cuando se fueron, 2/3 de las principales 500 empresas seguían perteneciendo al capital extranjero. No se tocó la gran propiedad agraria. ¿Y qué vas a hacer sin tocar la gran propiedad agraria? 4.000 grandes propietarios agrarios tienen la mitad, o sea, solo 4.000, lo que entra en una pequeña tribuna de un estadio de fútbol, de todas las tierras que se utilizan para agricultura y ganadería en Argentina. Y esa riqueza social que debería ser utilizada para educación, para salud, para obra pública, para vivienda popular, sin embargo, ¿dónde termina? Fuga de capitales al exterior, consumo suntuario de 4x4, construcción de viviendas que nadie ocupa. Argentina tiene una peculiaridad, tiene 2 millones, que me escuchen bien la cifra que estoy diciendo, de inmuebles vacíos. Inmuebles, digo, para vivienda, ¿no? Vacíos, que no los ocupa nadie. Y tenés 3 millones y pico de familias que están en emergencia habitacional. Decime si ese solo dato no grafica la irracionalidad del sistema capitalista en el cual nos movemos. Bueno, grafica también lo que yo estaba diciendo. Socialmente creo que no estamos preparados para un cambio tan profundo, ni de arriba ni de abajo. Me parece que eso discutamos, porque si lo ponemos en evidencia, cuando uno comprende que hay que no es que todos nos jorobamos, porque aquí hay algunos que ganan mucho, mientras otros se joroban. El problema es que esos que ganan mucho convencen a los que pierden de que ellos son la salida y la opción. Entonces el problema es que cuando los que siempre han perdido, producto de eso que ganan mucho, convencen, no, pará, tenemos que tener una salida en nuestro propio beneficio. Eso es a lo que nosotros apuntamos, a esa toma de conciencia justamente de que la clase trabajadora tiene que tener su independencia política y no terminar asociada a empresarios nacionales o extranjeros que viven con los curros
diferentes, de la estafa del propio Estado y que han ganado con los distintos gobiernos. Guillermo. Yo quería agregar algo que por supuesto comparto la mayor parte de las cosas que se están hablando acá. Fundamentalmente lo que tiene que ver, no caigamos en la trampa otra vez de hablar del gobierno de los Kirchner, porque nosotros hoy estamos en presencia de una situación casi terminal, en primer lugar. En segundo lugar, que el año que viene tenemos que darle respuesta a la ciudadanía argentina frente a esta terrible decepción. En tercer lugar, este gobierno tiene como enemigo al Estado. Entonces, como tiene como enemigo al Estado y tiene como enemigo a la sociedad, cuando dije al principio de la conversación de que pensaba que todos los argentinos éramos una porquería y que no servíamos para nada. Con respecto al Estado, el Estado que tiene que ver con lo de los recursos naturales tiene funciones estratégicas y funciones esenciales. Las funciones estratégicas tienen que ver con el desarrollo, por eso necesita que estas cuestiones que tienen que ver con la administración de la energía, del agua y de la tierra estén en manos del Estado, por supuesto. Y en eso creo que ahí no compartimos, pero que para nosotros tiene que ser un Estado capitalista al servicio, digamos, de las mayorías. Y lo segundo, la función esencial, que a este gobierno tampoco le importa, porque las funciones esenciales son la salud, son la educación fundamentalmente y es la seguridad. La salud, ya sabemos el abandono de la salud pública lo que es. La educación, estamos viendo lo que están viviendo los docentes. Y la seguridad, para lo único que la utiliza, es para disciplinar a la clase trabajadora. Entonces, claramente lo que digo, este gobierno lo que hace es atacar el corazón de lo que protege a los más débiles, que es el Estado. Entonces, claramente tenemos que ir hacia otro rumbo, hacia otro lugar, desde la perspectiva democrática, pensando que el año que viene tenemos esa posibilidad. Ricardo. No, quería preguntarle a Ramal y a Castillo, porque muchas veces aciertan en el análisis. Y digo, ¿por qué no logran seducir al electorado? ¿Por qué cuando llegan las elecciones, digo, la izquierda nos saca un porcentaje mayor al que históricamente saca? Ocurre lo siguiente. Vos estás señalando una contradicción. Es decir, alguien que acierta en el análisis Sí. y no logra seducir al electorado. Esa contradicción se va a resolver. Y se va a resolver positivamente. Porque cuando alguien acierta en el análisis, quiere decir que está viendo a la realidad como es. Y está señalando, por lo tanto, el que describe la realidad como es, cuando es bueno, cuando es riguroso, está abriendo la vía para una transformación. Y eso va a llevar, como ya está ocurriendo, a que sectores cada vez más importantes de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres que se movilizan, como ha ocurrido recientemente, abracen las ideas de izquierda y acompañen nuestra lucha. Lo estoy diciendo en parte como un pronóstico y en parte como una certeza, porque hoy nosotros somos una fuerza con presencia parlamentaria, con presencia todavía más importante en los sindicatos, en la juventud, dirigimos sindicatos nacionales, tenemos un peso muy importante, no solamente en la docencia de todos los niveles, sino en otros como el sindicato del neumático, el sindicato gráfico, en todos los procesos de lucha que se dan en la Argentina, en el movimiento de la juventud. Entonces, tu respuesta o la parte negativa de tu pregunta, ¿por qué todavía no seducen?, en parte ya se está superando por esta realidad, pero va a ser mucho más importante en el futuro cuando, esta crisis se despliegue con todas sus consecuencias y se vea realmente que nosotros abrimos una ruta para superar todo esto que estamos viviendo hoy. Porque lo que vimos la semana pasada, realmente lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, en el Senado fue penoso. Una expresidenta y una actual vicepresidenta discutiendo quién tenía bolsos o paquetes en su casa. El laburante no quiere ver más eso, quiere ver otra realidad, quiere ver la posibilidad de que efectivamente él, como fuerza productora, creadora, trabajadora, pueda dirigir los destinos del país, de la sociedad, y la izquierda lucha por eso. Yo estoy seguro que en la medida que esa realidad comience a verse, que nuestros planteos y nuestra lucha además, porque no es solamente planteo, sino que es nuestra intervención activa en todos los movimientos sociales y de lucha, van a conducir efectivamente a que lideremos la transformación que este país ya está pidiendo hoy a los gritos. Bien.
Barbie. Sí, vos hace un momento tenías una pregunta que nombraste a Venezuela, ¿no? Y me hizo acordar a toda la crisis que está viviendo Venezuela, en tanto la devaluación, el hambre, la pobreza, ahora con todos los tarifazos. La mitad del sueldo, nos enteramos, 45% del salario va en alquiler, el hambre. ¿Vamos en camino con este gobierno, salvando las distancias, quizás es descabellada la pregunta, salvando las grandes distancias, camino a Venezuela? Yo, en primer lugar, quiero hacer una aclaración porque justo hablaba ahí mientras hablaba Marcelo, intercambiaba un mensaje con relación a lo de Alberto Fernández, que por ahí no quedó claro, antes que nada. Alberto, cuando dije que se podía defender solo, digo por el talento que él tiene jurídicamente. Más allá de eso, él nunca fue citado por ningún juez, nunca, jamás fue citado, y sus diferencias con el ministro de Vido han sido públicas. Entonces eso me parece que lo quería aclarar porque no sé si había quedado claro lo que había dicho. No solo con el ministro de Vido, también tuvo diferencias con otros funcionarios, es más, con la ex vicepresidenta. Por eso, digo, quería aclarar eso porque cuando dije que Alberto... Perdóname, pero yo corono lo que yo te había preguntado al principio con esto que decía recién, es a quien le creo. Porque cuando te prometen esto, te preguntan así, bueno, pero cuando estuvo ahí... No, pero no lo citó ningún juez ni eso para... sí, pero, no, bueno. No lo quiero ensuciar. Pero quería digamos, hacer esa aclaración. Pero sí, avanzando con el tema de esto de Venezuela, me parece que la matriz de la Argentina en ese sentido es diferente. Sin embargo, me parece también que la cuestión de las medidas que toma el gobierno, vuelvo a repetir, que lo que hacen es precarizar a los trabajadores y a la clase media fundamentalmente, reducirla y por supuesto aumentando la pobreza y por supuesto concentrando la riqueza, nos va a llevar a un lugar muy difícil. ¿Por qué? Porque además los argentinos tenemos una tradición de conquista de derechos, tenemos una tradición generalmente de trabajo estable, tenemos una tradición de acceso a estos bienes que decía que del Estado, como la educación y la salud. Y en la medida que esto poco a poco se vaya acotando, había una frase de hace muchos años que decía el líder de nuestro movimiento, decía, cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen que truene el escarmiento. Así que la verdad que yo particularmente estoy muy preocupado por la situación. Yo recién escuchaba lo que decía Marcelo con respecto a la pregunta de Ricardo, refiriéndose específicamente al análisis. Nunca puse en duda, jamás puse en duda, jamás, lo bueno, lo beneficioso que sería poder llegar a integrar un equipo de trabajo que en definitiva piense en el tipo que se rompe el alma, en el trabajador, en el que sale a laburar todos los días, que tiene 2 laburos, que no llega a fin de mes, en fin, darle un poco de respiro. Pero lo utópico de la propuesta de los partidos de izquierda es la forma, porque yo digo, ¿cómo salir del capitalismo? Es alejarse del mundo. No, es decir, entiendo que este gobierno capitalista tampoco genera nada ni da ninguna base como para industrializar el país, por lo menos hasta ahora. Estamos de acuerdo. Mira, una transformación socialista en el sentido que nosotros planteamos en Argentina atraería el apoyo de cientos y cientos de miles, y te diría de millones en todo el mundo, que están padeciendo situaciones similares a la que vive el trabajador en nuestro país. No solo en los países periféricos, sino en el centro capitalista. Sí. Uno ve Estados Unidos, que a veces yo me río porque dicen, la justicia norteamericana va a aportar como si fuera... Y hay una crisis política monumental donde le están por hacer un juicio político a Trump, donde las constructoras en Estados Unidos, el propio Macri contó, cuando él fue a hacer negocios, cómo le hicieron una amenaza mafiosa, lo metieron al lado de un auto y le dijeron, nene, acá vos no te metés. ¿Qué otra que los negocios de la corruptela y la cartelización que estamos viendo acá? Y esos que hacen esos negociados, esas corruptelas vienen acá a dar clases de moral a la Argentina sobre que supuestamente y los presentan como impolutos. No, el capitalismo funciona bajo una matriz similar de asociación del capital con negociado del Estado, que el país que empieza a tener esa transformación progresiva para reorganizar la sociedad sobre otras bases, por ejemplo, una medida que sostiene la izquierda que es absolutamente racional, reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados, permitiría que algo que vos decís, ¿cómo puede ser que uno labura en 12 horas y otro están sin laburo, se dé vuelta? Y eso te diría, mirá, esta gente es lógica, es coherente. Lo que nosotros decimos, que en vez de construir edificios que nadie vive, se le dé una satisfacción a quienes verdaderamente necesitan la vivienda, es algo coherente. Que en vez que la riqueza social la acaparen unos pocos y al revés todos esos recursos estén en función del desarrollo social, sería pero un polo de atracción monumental. Ahora, la pregunta que señalaba él, ¿no? Completando un poco lo que decía Marcelo, la izquierda anticapitalista en este país nunca tuvo la presencia política que tenemos hoy.
Somos minoritarios, eso no hay duda todavía, pero cada vez nos escuchan más. Tenemos 42 parlamentarios entre el Parlamento Nacional y las provincias. Es una presencia legislativa que la izquierda nunca tuvo. Cumplimos además todo lo que dijimos. Nosotros, cuando tenemos un cargo parlamentario, cobramos como docentes. Y el grueso de lo que nosotros recibimos como dieta va al apoyo a las luchas populares. Dijimos que íbamos a estar presentes en las luchas y se los puede ver a todos los referentes del Frente de Izquierda en cada conflicto estando ahí. Es decir que, al revés de los que te prometen algo y después se van, la izquierda ha cumplido con lo que dice. Y en ese sentido, el apoyo superior es cuando hay movimientos reales que empujan una transformación. Acabamos de ver en estos días la aparición de un enorme movimiento, ya viene de varios meses y si querés un par de años, que es el movimiento de la mujer, que pone en cuestión el patriarcado y pone en cuestión también la relación con la Iglesia. La única fuerza política que como tal plantea la separación completa de la Iglesia y el Estado es el Frente Izquierda. Todo el resto están sometidos al papado, todo, de una u otra forma. La única fuerza política que sostuvo el derecho al aborto legal y gratuito en su plataforma, que lo llevó al debate electoral, cuando algunos decían que era piantavoto, fue el Frente de Izquierda. Es decir, que no se para a ver, a medir, che, pará, será, perderé 2 votos o no. Que la pelea por su programa. Nosotros no vamos a cambiar nuestro programa y nuestra perspectiva por tener un porcentaje un poco mayor. La vamos a pelear con la nuestra porque estamos convencidos que el capitalismo lleva una degradación constante de la sociedad humana. Y a que mientras... Hoy leía en el diario La Nación, mirá, la lista de los súper ricos, ¿no? La lista de los más ricos del mundo. Es impresionante. 80.000 millones de dólares, 75.000, 120.000 millones de dólares. 4 generaciones no pueden gastar la guita aún si no ganaran un centavo más. Y del otro lado tenés la mitad de la población mundial que no recibe ni $2 al día. Cristian, perdón. Bueno, Marcelo, Guillermo. Esa es la transformación que nosotros creemos que hay que hacer. Disculpen un momentito porque nos está esperando Mariana. Sí, vamos a seguir en un ratito. Volvemos a General Rodríguez con este caso de este joven de 24 años que fue hallado en un descampado calcinado. Mariana. Barbie, Claudio, seguimos aquí en General Rodríguez, el barrio San Bernardo, donde Gabriel Castaño fue asesinado y quemado. Aquí, en este descampado al oeste de Buenos Aires, ¿verdad? Como vamos a repasar un poco, sabe que hay una persona detenido, apodado Juanjo, de 30 años, que ya tenía antecedentes penales tanto por robo calificado como por homicidio calificado. Este homicidio calificado fue en el año 2008. La otra persona también acusada de este crimen es Alexis, que está en carácter de prófugo. Gabriel había ido con General Rodríguez y un rato después fueron estas zonas. Se sabe por las cámaras de seguridad del kiosco como por las cámaras de seguridad del municipio que se acercaron, se los ve a ellos 3 viniendo hacia acá. Aparentemente, tanto Alexis como Juanjo traían a Gabriel. Miren, estuvimos hablando y sabemos algunos detalles mínimos más sobre cómo fue prendido fuego Gabriel. Lo que dijeron los peritos en el momento en que llegaron, que llegó la policía, el incendio habría empezado por los pies, porque los estaban totalmente calcinados, incluso que le faltaba un pie, que no se sabe si es porque se quemó y no quedaron rastros o porque se los llevaron, que puede haber sido como pasó con el brazo, que en el momento que estaban tomando las pericias vino un perro, le agarra el brazo y sale corriendo y mal vino antes y también se habría llevado un pie, pero eso es lo que sabemos. Había gomas abajo del cuerpo que provocaron que el incendio seguía y seguía y habría empezado por los pies, según dijeron los peritos cuando estaban peritando aquí el cuerpo en la zona. Todavía no se han hecho los peritajes efectivamente, es decir, no se sabe bien cómo murió, hay una hipótesis que dice que fue ahorcado, pero eso no lo podemos determinar en este momento. Bien. Pero repetimos, a ver, este incendio habría sido provocado más o menos a la 1 de la mañana de la madrugada del viernes para el día sábado. Se conoce esto el día de ayer a las 6 de la tarde cuando se hace por un llamado telefónico la denuncia a la comisaría segunda de aquí de General Rodríguez. Pero, ¿qué pasa? Es un descampado donde es una zona muy común de este tipo. Decían, incluso vos prendés un cigarrillo y por ahí se prende fuego, o la gente quema papeles. Los vecinos acá de la parrilla de enfrente nos decían, nosotros hemos tenido que llamar a los bomberos porque empieza algo, se incendia y de todo. Es una zona muy transitada por autos, pero a nadie le pareció algo fuera de lo normal, porque es una zona muy común de que se
vean pequeños incendios que se prenden fuego. Un dato que no es menor, esto fue nada más que a 30 metros de la vereda, enfrente a una parrilla. Puede haber sido estrategia que justamente sea enfrente a una parrilla donde, bueno, hay olor a brasas, asado, a carne, a churas todo el tiempo. Entonces no se sentía ningún olor extraño, porque yo pregunté, por ejemplo, ¿no le pareció extraño el olor a goma quemada? Y me dicen, no, la verdad, no sentíamos olor. El parrillero está acostumbrado al olor de la parrilla, al fuego, todo el día y no se sentía ningún olor extraño, no era un extraño como para que la gente diga, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Y un montón de gente pasaba, pero no le llamó la atención. Finalmente fue el parrillero el que cruza y ve esto, porque dice, yo estuve horas y horas observando, no, algo pasaba, y se anima a cruzar y se encuentra con el cuerpo, como decíamos, de cúbito ventral, es decir, con la cabeza mirando hacia el suelo. Sí. Y ahí empieza como a venir más gente, decir, no, es un muñeco, no puede ser, no, es una persona, bueno. Y el dato de que alrededor del cuerpo estaba el DNI, la billetera y una fanda que pertenecen a Gabriel Castaño, ¿no? Muchísimas gracias, Marian, Gracias, por toda Mariana. esta información, por ampliar este caso. También Penélope nos va a hablar acerca de este tema. Así es, un detenido, Juanjo, un prófugo, Alexis. Los dos pudieron ser identificados a partir de las imágenes de la cámara de seguridad y del testimonio clave del comerciante. Imágenes quien del los detenido, vio. mirá. Así es, ahí estamos viendo las imágenes de los detenidos, uno que se mantiene prófugo. El detenido, ahí estamos viendo la imagen, que tiene importantes antecedentes penales del 2018. Uno por robo agravado por uso de arma de fuego y el otro por un homicidio calificado. La víctima, Castaño, recibió reiteradas amenazas de muerte, fue lo que dijeron sus familiares, y no se sabe de quiénes. Quizá puede haber sido de alguno de estos dos delincuentes, de este que estamos viendo detenido o del que se mantiene prófugo. Es lo único concreto que hay. También la cuestión va a pasar por la justicia. ¿Por qué estaba libre esta persona que tenía dos antecedentes penales muy importantes? ¿Tenía algún beneficio porque le correspondía por la pena o si fue algún beneficio que recibió no de forma legal? Es lo que van a tener que determinar luego, pero lo cierto es que hay una víctima que ya está en la morgue judicial. Solo resta la autopsia para saber cuál fue la causal de muerte que terminó con la vida de Castaño. Bueno, a lo mejor salió porque era amigo de Melazo. Y ahí tenemos la foto de quien se supone que es la víctima de en este homicidio. Claro, todavía. porque se encontraron la documentación, una campera que pertenecería a la víctima, pero todavía el cuerpo se encuentra en la morgue judicial para determinar si efectivamente es este joven. Bueno, 18 y 25, 20 grados, y 23, bueno, me pone muy lejos. No, yo quiero ser creíble. 18 o 23, ahí está. 20 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros seguimos. ¿Qué hacemos, Mati? Seguimos con la entrevista. Bueno, ante todo, nobleza obliga. Quiero mostrarles el libro. No lo van a ver de tan lejos. Ah, sí, bueno, allí está. Que me acaba de regalar Guillermo... ¿Cómo? ¿Qué me decías? Ah, sí, Los indignados a la épica del porvenir. Acá está. De Guillermo Chávez, el último libro. El último quiere decir que hay otros libros escritos que deben ser tan interesantes como este. Muchas gracias por el regalo, lo vamos a leer, después lo vamos a comentar y lo vamos a criticar. Te vamos a dar. Para eso. Bueno, Para eso. continuando con este análisis así dominguero de la situación. Claudio, antes que nada, mira, porque recién se enojaba Castillo, me respondía también Ramal, decía la parte negativa de mi pregunta. Yo a lo que voy es estadística pura. Elecciones 2015, el mejor representante de la izquierda fue Del Caño, 3.23. Y en la anterior, 2011, cuando ganó Cristina, Altamira, 2.3. Yo lo que voy es la estadística, digo, a mí me encanta escucharlos, pero digo, después evidentemente algo pasa en el votante, en el electorado que no elige a la izquierda. ¿Será porque están todos diseminados? Va Zamora por un lado, va Castillo por el otro, va Ramal por el otro. Ricardo, estadística 2017. ¿Cuánto te da? Nivel nacional, la izquierda. Subió, es 5, verdad. 5,4. Ramal anduvo bien en Capital. No, 5,4. 3 diputados nacionales en este momento. Jujuy, 18%. En San Salvador, Jujuy segunda es la fuerza, estrella de la izquierda, es verdad. No. A ver, el momento fue Salta, Jujuy, Mendoza, lugares de votación alta. Pero en San Salvador de Jujuy, el distrito donde está,
Distrito Popular, etcétera. Segunda fuerza política, le ganamos al peronismo. Segunda fuerza política de Frente de Izquierda. Elecciones legislativas. Elecciones legislativas. Muchas veces en las legislativas uno ¿eh? tiene otra tendencia. Sí, no es verdad. poco, yo digo, es una tendencia que vos mostrás. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa si hacemos el análisis al revés? Y te digo lo siguiente. ¿Dónde están los que sacaron el 54%? Los que ganaron el balotaje. ¿Dónde están los que ganaron en la capital federal con el 50% de los votos? Hechos una ruina económica y política. La gran cuestión de la Argentina no es una izquierda que siendo todavía minoritaria está en ascenso, sino el derrumbe económico, político y moral de los que han ganado las elecciones en este país. Esto es lo que nos tenemos que preguntar, porque a partir de esa realidad, vos te das cuenta que no solamente nosotros vamos a crecer, la izquierda va a crecer, sino que va a crecer como resultado de un pueblo que a través de su lucha, de su experiencia, necesariamente va a superar a partidos políticos que están agotados, completamente caducos. Esta es la realidad que tenemos hoy. Los que hace solamente 8 o 9 meses, vamos a tomar la capital federal, vos mencionaste la elección de la ciudad, nuestra elección, que acá llegamos casi al 6% de los votos. La persona que ganó la elección, Lilita Carrió, con el 50% de los votos, no solamente integra el gobierno que ha hundido el país en el endeudamiento, en la miseria social, en todo lo que conocemos, sino que ella misma fue abanderada en el Congreso de la negación del derecho de las mujeres al aborto legal. Esta es la realidad que nosotros tenemos que ver, porque indudablemente a partir de eso, bueno, vamos a asistir a desplazamientos políticos muy importantes y la izquierda está trabajando para eso. Esto es lo importante, porque, a ver, vos no podés preguntarte una parte de la realidad sin ver la otra, que es absolutamente impresionante. El gobierno, que hace 10 meses ganó las elecciones, se fue al CCK, junto a los empresarios, dijo, ahora voy para arriba, voy para adelante, hago todas las medidas que quiero hacer. Hoy está viendo de qué manera gambetea un default, que de todas maneras está instalado, porque en el día de ayer una calificadora de riesgo dijo con toda claridad que Argentina, más allá de los fondos que le va a dar el FMI, necesita financiamiento. Eso quiere decir que no alcanza incluso con los recursos que supuestamente le daría el Fondo Monetario. Y el financiamiento no está. Ese financiamiento no está porque el mundo capitalista lo está usando para otra cosa, para tapar sus propios agujeros, y porque Argentina tampoco no lo podría pagar. Entonces, esto se ha quebrado. Y se ha quebrado muy profundamente porque se juntan dos cosas. Una quiebra económica, un cuadro, ¿no es cierto?, que estamos analizando, de virtual cesación de pagos, y una quiebra política y moral de los partidos políticos que comandaron esa quiebra. ¿Te das cuenta? Yo creo que cuando llega el momento de la votación, la elección, los partidos de izquierda habitualmente son una opción cuando uno dice, escucha en los dichos populares, bueno, hay que votar a la izquierda para que estén en el Congreso. Claro, a lo mejor hay miedo porque como, digamos, nunca fueron gobierno o no se conoce realmente cuál es la estructura de poder, uno dice, bueno, pero que estén en el Congreso, que sean muchos en el Congreso, porque yo me siento representado. Pero cuando llega el momento de votar, al capital no se le impone, al capital se lo atrae. Es mi forma de pensar. Tampoco hay que entregar absolutamente todo para atraer el capital. Pero acá no, el gobierno anterior se tildaba de más populista, este gobierno neoliberal. Entonces, y el capital se iba, nunca vino plata, no hay nada para... Es más, si uno mismo tuviera plata, dice, no la pongo acá. Uno escucha a la gente qué hace con la plata si tuviera un peso y se compró dólares. Igual hay una cuestión también que los economistas saben más, digamos, pero la escasez de dólares en Argentina tiene que ver con una crisis de desarrollo endógeno. O sea, eso es lo que genera los grandes problemas. O sea, nosotros tenemos que tener una matriz de desarrollo. Entonces, justamente este gobierno va en las antípodas de una matriz de desarrollo. Los gobiernos en general, los gobiernos peronistas,
con sus matices, con sus cosas positivas y sus cosas negativas, intentaron tener una matriz de desarrollo a partir del proceso de sustitución de importaciones, a partir de pensar de generar valor agregado a los productos primarios, digamos, generar una lógica de fomento de las pymes, o sea, pero cuando hablamos de con gobierno, defectos. Pero lo que te quiero decir... Pero gobiernos peronistas, Macri también dice que es peronista. No dice que es peronista, dice que vino a terminar con el peronismo primero. Pero bueno, este es otro debate, esa es otra discusión, no lo dice. No, Macri, ¿cómo? Alguna Macri, vez lo puede haber dicho, pero no te preocupes. Macri igual con un busto de Perón... pero igual eso es una discusión... Cantando la marcha peronista. La discusión es importante, a mí me parece que vi. la discusión es importante porque yo lo que quiero es encontrar, por ejemplo, coincidencias con ellos, por más que en muchos casos no las tenemos. Porque hoy lo que nosotros tenemos que ver no es la discusión teórica, que la podemos decir, la podemos dejar para otro momento. Hoy lo que tenemos que ver es lo que está sufriendo en carne viva la población argentina. Y eso es lo que hace que nosotros encontremos mucho más puntos en común de las cuestiones que nos distancian. Porque hoy la gente está sufriendo en serio. Hoy la gente tiene hambre. Hoy la gente la vemos en la calle. Yo que voy y vengo a La Plata en el ferrocarril Roca, digamos, el deterioro social día a día de los trabajadores y de los que han perdido su trabajo, se ve el deterioro en forma cotidiana, entonces, y en forma acelerada. Entonces, acá lo que está pasando es muy grave y está más. Yo también soy profesor universitario, igual que acá quienes nos acompañan, y podemos discutir un montón de cosas de la teoría, pero hoy, vuelvo a repetir, hoy necesitamos la unidad opositora, ojalá podamos todos, los que nos oponemos al modelo neoliberal. Después podremos tener matices diferentes. Seguramente la izquierda tiene un programa de ideas muy claro y va a ser por ahí difícil que nos pongamos de acuerdo, porque nosotros muchas veces lo que tratamos de hacer es, tenemos otra matriz en la que tratamos de, ¿cómo se llama? Somos un partido de masas e intentamos muchas veces, dentro del sistema capitalista, encontrar las mejores condiciones y de ampliación de derechos para la mayoría de los argentinos. Pero hoy lo más importante es que al adversario son las políticas de este gobierno que vino para destruir la Argentina y el tejido social. Yo lo que no veo es industrialización. Hablando del partido de masas, pregunto a cualquiera que me quiera contestar, ¿dónde está Massa? Es decir, ¿de qué lado está Massa? Bueno, pero ahí lo que pasa es que él mencionaba una cuestión, pero se olvidaba de alguien que es Carlos Saúl Menem, que fue peronista y que aplicó el plan neoliberal más grande de la historia argentina, con gran parte del personal político. Los Kirchner fueron gobernadores de Menem y nunca rompieron con Menem, nunca. El peronismo es un movimiento pragmático que va y se mueve y como ve que viene la ola, se acomoda. Y ahora también, porque Macri no gobierna solo. ¿Quiénes le han votado todas las leyes a Macri en el Senado? Bueno, yo siempre me pregunto lo mismo. Se le ha votado la mayoría del peronismo. Sí. Hoy, los diarios comentan que se ha llegado a un acuerdo con los gobernadores de Cambiemos, pero también con los gobernadores peronistas, para el presupuesto 2019 que quiere el FMI. Habría un pacto de 7 puntos que significa un presupuesto de recorte. O sea, sin el peronismo aplicando el plan del FMI en las provincias, defendiéndolo, el plan del FMI no pasa, pero lo están aplicando. Entonces, el problema no es que nosotros tenemos ideas utópicas y nada más, y la teoría. Estamos discutiendo la práctica de cómo se enfrenta el gobierno. La reforma fiscal, ¿quiénes la apoyaron? 23 de 24 gobernadores. Después eso tuvo su correlato, saqueo jubilatorio en el Congreso, 100.000 millones de pesos. Nosotros nos opusimos de conjunto. O sea, tener ideas claras implica que uno no te dice, che, estoy con el FMI, mañana no, hoy sí, pasado no. Bueno, no, entonces yo digo eso, es un problema ahora porque estamos enfrentando al gobierno ahora. Yo digo, 2019 falta un mundo, en Argentina es el infinito. Estamos hablando ahora porque nos está metiendo en un deterioro. Tal es así la crisis que vos lees los editoriales de los distintos diarios y especulan planes políticos para ver si liquidan el sistema de las PASO por un lado, adelantan las elecciones por acá, adelantan la de las provincias. Están en elucubraciones tratando de ver una situación de un deterioro social que es muy fuerte. Por eso el acento que ponemos nosotros es no 2019, hay que salir ahora a la lucha. Los que exigimos que hay que hacer un plan de lucha y un paro activo con movilización de conjunto de los trabajadores, porque mira, millones en las calles le impiden al gobierno seguir aplicando este plan de ajuste. El deterioro de Macri empezó con la gran lucha contra la reforma previsional. Eso cambió la dinámica, lo que muy bien decía Marcelo. Voy por todo, había dicho Macri, vino diciembre y empezó la debacle y la caída sistemática en todas las encuestas del gobierno. Ahora lo tratan de disfrazar, está tratando de utilizarlo, pero es un gobierno que sus propios votantes les había hecho una promesa de desarrollo
Y ahora lo que les promete es ajuste, 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 deuda, ajuste, deuda, ajuste. Los distrae un poco con la indignación frente a la corruptela, indignación que compartimos, porque nadie puede estar de acuerdo ni no molestarle que se afanen la guita del Estado, obviamente, los negocios con las empresas, pero que el gobierno no está llevando a ningún lado es una conclusión también. Y entonces esto se expresa en que hay movimientos de descontento que ya tienen a cientos de miles que lo han mostrado en las calles. Yo digo, el movimiento de las jóvenes expresando alrededor del aborto es un movimiento muy profundo, muy profundo, de jóvenes que tienen 12, 13, 14, 15, 16 años, que no toleran algo y que no va a quedar ahí, que quiere cambiar mucho más de esta sociedad. Cuando vos mirás etariamente el voto de Macri, ves que se concentra en un rango que va de los 50 años para arriba. A medida que disminuye, el voto de Macri cae. Es decir, que las nuevas generaciones no ven que la salida está en el sueño neoliberal, que Macri que se hace el moderno con las redes de contagio. Porque vos, los medios son medios técnicos, bueno, ¿no? perdón, hablando no es lo importante. Yo digo de... lo que atrae. Las nuevas generaciones quieren una salida de una sociedad igualitaria, donde los que ganan siempre no sean los que se ganen, le molesta el doble estándar, la doble moral que está presente. Y bueno, y nosotros cuestionamos eso, lo único que decimos, seamos conscientes. Miren, la clase trabajadora es la gran mayoría de la sociedad. Si el poder lo tiene la clase trabajadora, esta se puede reorganizar de otra forma. Sí, recién decías lo de las redes. Bueno, vamos a compartir con ustedes un video de diputados y senadores que estaban cantando una canción un tanto particular. Mira. Bueno. Queremos flan, haciendo alusión a lo que había dicho al principio en su momento el actor Casero. A mí me da particularmente, quiero decirles que me da mucha vergüenza esto. Me da muchísima vergüenza, pero bueno, la opinión es la de ustedes, no la mía. Bueno, a ver, es un retrato, creo que en todos los fines de ciclo, en todos los grandes derrumbes en la historia, siempre se ha vivido ese contraste, ¿no? De un imperio en llamas de un lado y luego una corte de gente que puertas adentro continúa celebrando, cantando. Es una escena propia de una caída, de un derrumbe. Yo lo vivo de esa manera. Ahora, yo quería hacer una reflexión, les va a sorprender, sobre este programa, sobre esto que hemos vivido hoy. Porque es notable que ustedes, inclusive como periodistas, en un momento se concentraron fuertemente, ya no en preguntarnos sobre qué está ocurriendo con el gobierno, porque también lo preguntaron, por supuesto, pero en un momento se interesaron vivamente en hablar de la izquierda, cuestionando, preguntando, interrogando, es decir, ¿a dónde vamos nosotros? Y me parece un síntoma muy interesante, porque que ustedes se pregunten, digan, bueno, pero ¿qué va a pasar la izquierda? ¿La izquierda puede explotar esta crisis? Está mostrando casi objetivamente, casi en la realidad, que frente, digamos, a esta caída tan estrepitosa de los partidos que han gobernado el país, es necesario forjar una alternativa. Yo valoro enormemente que ustedes se hayan interesado tanto y nos hayan permitido, ¿no es cierto?, también desenvolver nuestro programa, desenvolver nuestras ideas. Y en esa línea quería comentarte algo que vos dijiste, que me pareció muy interesante, esto de qué pasa con los capitales. ¿Los ahuyentamos, no los ahuyentamos? A ver, ¿qué hemos vivido bajo el macrismo? El gobierno que supuestamente iba a atraer los capitales ha terminado generando una de las mayores fugas de capitales de la historia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la organización social en la cual vivimos, que depende del capital, es decir, de una riqueza social para el beneficio privado, ese capital en las actuales condiciones solo puede salir expulsado de la Argentina, como resultado de las contradicciones argentinas, pero también de una crisis internacional muy profunda. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la Argentina? Que nuestra riqueza social, bajo la forma de ahorro, es decir, lo que producimos pero no gastamos, pueda dejar de ser capital. ¿En qué sentido? Recursos para el beneficio privado y pasen a ser recursos para un provecho de carácter público. Una redistribución estás proponiendo.
más que una redistribución. Significa que el ahorro social, lo que la Argentina genera y no consume, pueda ser orientado y planificado socialmente. Eso es, en definitiva, un gobierno de trabajadores. Entonces, en ese caso, fíjate, la Argentina, que tiene un Producto Bruto de alrededor de 500.000 millones de dólares y un ahorro nacional del orden de los 100.000 millones de dólares, que como explicó antes Cristian, prácticamente se van en el pago de una deuda pública usuraria que ya pagamos varias veces, esos recursos podrían ser planificados, orientados y darle a la Argentina un salto inmenso y ligarla al mundo de otra manera. ¿De qué manera? En primer lugar, mostrando un señal, un camino, un ejemplo que seguramente llevaría a muchísimos trabajadores del mundo a buscar ese camino, porque el mundo está siendo sacudido por las mismas contradicciones que vive la Argentina, o qué ha pasado en España, en Grecia, países hiperendeudados sometidos a los planes del FMI, que han vivido verdaderas masacres sociales, países donde los jubilados peregrinan por los hospitales buscando remedios, a pesar que supuestamente están, ¿no es cierto?, en la parte privilegiada del mundo. Entonces, volviendo al punto de partida, yo les reconozco enormemente que ustedes, ¿no es cierto?, en el desenvolvimiento del debate se hayan preocupado tanto en buscar interpelar a la izquierda, sus ideas, sus pensamientos, pero lo vivo también como un síntoma de una época que está reclamando una transformación de fondo. Mi pregunta entonces no tenía ningún tinte negativo, ¿no? Entonces, para nada, te la agradezco enormemente. Para nada. Y yo creo que hay un diagnóstico sobre lo pusieron mal, ¿ves? No seas tonto, vamos. Te la reconocemos enormemente. Llora en casa. El énfasis no es enojo. El énfasis mío no es enojo. No, pero yo quiero decir, si vos ves sobre la Argentina, se machaca una y otra vez con un diagnóstico y los economistas neoliberales recorren un otro canal todo el tiempo, tratando de decir, el problema de la Argentina es que no hay la suficiente riqueza de lo que gastamos, ¿no? Ese es el diagnóstico, te dicen por acá, por allá, para justificar los recortes. Pero ellos se olvidan que el grueso de la riqueza nacional se va en la fuga de capitales, que es lo que fuga ellos mismos y sus amigos, y en el pago de deuda. Cuando te dicen la Argentina es un país pobre, vos consumís mucho, le quieren convencer al trabajador, al jubilado que no llega a fin de mes, que lo poco que él consume es el problema de la Argentina, y no el puñado de muy poquitita gente que se lleva la guita al exterior y los especuladores que lucran con la riqueza y se quedan con la riqueza nacional. Ese es el agujero negro de la Argentina. Guillermo. Entonces, ese es el diagnóstico clave que tenemos que dar vuelta, porque si no la solución no es el ajuste permanente, la solución es terminar con esa sangría de recursos que nos deja prácticamente sin nada. Como dice Guillermo, de indignación en actitud positiva, al final del libro, bueno, una reflexión final. No, esta idea de la épica del porvenir, ¿no? O sea, frente a este momento tan difícil, hemos salido de situaciones complicadas. Me parece que el eje debe ser, vuelvo a repetir, encontrarnos en la defensa del trabajo. El 30 de agosto tenemos una oportunidad, todos, de ir a la marcha federal por la educación, que puede ser un síntoma, como bien decían acá mis colegas, para digamos, acompañar el reclamo por no perder derechos. Y desde el punto de vista del peronismo, fundamentalmente, del peronismo ampliado, el mensaje es que hoy el verdadero adversario son las políticas neoliberales de Macri. Yo lo único que comparto hoy es que digamos que no comparto con ellos, que por un contexto mundial no hay exterioridad al capitalismo, sí hay oposición al neoliberalismo y dentro del capitalismo podemos generar condiciones para que haya derechos, para ampliación de derechos, para mejorar las condiciones de la Argentina, para que haya más transparencia y fundamentalmente, vuelvo a repetir, para que la Argentina sea lo que tiene que ser, que es un país de amplia clase media y con trabajadores. Esa es un poco la épica a la que nosotros tratamos de convocar y que me parece que tenemos que ponernos ya manos a la obra porque vimos esto, lo del flan, vergonzoso, el elenco gobernante lamentablemente no tiene mejor idea que apostar al cinismo, al odio, a la división. Y nosotros tenemos que ir por el amor, ¿no? Yo lo veo como cosas infantiles. Pero bueno, terminamos acá porque tenemos que seguir con... Marcelo, muchísimas gracias. Cristian, lo mismo. Guillermo, muchas gracias. Gracias por el libro. Y todos a la marcha, todos a la marcha educativa el 30. Es fundamental. Sin educación no hay futuro. Bueno, pero